Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Umbrales por las pantallas de Canal 9 BioBio Televisión y todo el holding de Radio BioBio. Como estamos acostumbrados en Umbrales, siempre tratar temas del ámbito tabú, escondido, paranormal, todo el tema que mucho nos han pedido ustedes. El día de hoy tenemos un capítulo especial, tenemos un capítulo muy sentimental, llamémoslo así, que muchas personas de ustedes también nos han escrito en redes sociales que tratemos este tipo de temas y tiene que ver con el contacto con seres fallecidos. En este capítulo vamos a hablar con mi amigo Carlos Martínez. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, acá, blanquito como el caso de hoy. Y también con nuestro amigo Néstor Valenzuela de la comuna de Maipú. ¿Cómo estás, Néstor? Hola, hola, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Felices de contar esta historia. Que encuentro que si eres paranormal es linda. Muy bien, muy bien. Bueno, esa es la idea. La idea del día de hoy es poder contar la experiencia que tuvo Néstor y Carlos también. Vamos a ver, avanzando en el capítulo, vamos a ver la experiencia que ellos tuvieron con nuestra también integrante de Umbrales, Marjorie, que es una medium. Ella pudo contactarse con un familiar fallecido de Néstor. Pero antes de comenzar a ver esa experiencia, quiero conversar contigo, Néstor, y también contigo, Carlos. Que me cuente, Néstor, comenzando contigo, ¿por qué se origina esta necesidad de conversar con tu padre, Néstor? Mira, bueno, inicialmente mi papá falleció en 2020, previo a la pandemia. Y bueno, falleció directamente aquí en la casa. Entonces yo siempre he pensado de que quizás puede que el lugar en donde sucedieron los acontecimientos igual está como muy cargado, ¿ya? Creo que es como el argumento principal que tuve al momento de acudir a Carlos Martínez y a Marjorie para ver si es que, no específicamente intentar contactarme, así como que estuviera desesperado ni nada, sino que realmente me llamaba mucho la curiosidad de que pudiese haber un poco de energía canalizada en cierta zona de la casa, ¿no? Pero, a ver, ¿tú sentiste una necesidad básicamente de curiosidad por saber si es que realmente se podían comunicar con tu padre o por algo en específico? ¿O solo mera curiosidad, Néstor? Eh, una curiosidad en plan de, no sé, por si llegase a ver algún mensaje o por si llegase a ver algún cabo inconcluso, por decirlo de alguna forma, eh, del cual no nos percatáramos acá en la casa. Ese podría ser como el principal motivo de... Y tu familia, a ver, ¿cuál era la relación que tú tenías con tu padre? Porque el contacto lo pediste tú. ¿Cuál es la relación que tú tienes con tus otros seres queridos? No sé, tu madre, tus hermanos. ¿Qué dijeron ellos cuando tú quisiste plantearle esta idea de conversar con Carlos, conversar con Marjorie y realizar este contacto? Bueno, al principio igual tuve que tener la previa autorización de ellos porque realmente igual es un tema que nos toca a todos como familia. Entonces, em, no hubo ningún problema, porque al fin y al cabo se sabe de que esto no es por morbo, no es tipo falta de respeto, sino que es hecho con respeto y con la seriedad que se le debe, ¿no? Entonces se me dio, por así decirlo, el pase para poder hacerlo y no hubo mayor problema. Solamente, claro, lo hice yo un día aprovechando que estaba solo por evitar cualquier tipo de cosa. Porque bueno, al fin y al cabo después terminamos haciendo otro tipo de pruebas que, bueno, se desligaban un poco de lo de mi papá. Entonces, igual por un tema de precaución, preferí, por ejemplo, no sé, pues que mi mamá no estuviera en la casa. Por cualquier cosa, por cualquier cosa, por cualquier eventualidad. Carlos, tú participaste con Marjorie en esta experiencia, pero tú, junto con Marjorie, ya han tenido otras experiencias relacionadas con contactos de familiares fallecidos.
Dime, ¿cómo tomaste esta experiencia en casa de Néstor y cómo fue este supuesto contacto? Fue bien especial, la verdad. De hecho, bueno, ahí se van a fijar en el capítulo de que, a diferencia de otros casos que nosotros tratamos, en esta oportunidad no se utilizaron máquinas. No hicimos psicofonías ni medición de campo electromagnético, sino que lo abarcamos más desde la pureza del contacto, de la percepción, lo que se iba sintiendo. No quisimos como invadir el espacio con otro tipo de instrumentos. Fue una investigación que se abarcó de una forma sencilla, pero efectiva, emotiva también. Fue muy emocionante en algún momento. Y como dice Néstor también, se abarcaron otros aspectos que quizás no estaban contemplados, pero a medida que íbamos recorriendo, no solo se acercó el padre de Néstor, sino que también se percibieron otro tipo de presencias que estaban como en distintos puntos de la casa. Carlos, a ver, muchas de las personas que piden realizar contacto con seres fallecidos es por un tema que ellos, y así como Néstor, quizás los busca la curiosidad, o realmente los llaman en sueños estos seres fallecidos, o tienen realmente un mensaje, pero existe una posibilidad, y siempre lo hemos mencionado acá cuando tocamos el tema, es que la persona que quizás pueda realizar este contacto no necesariamente sea el familiar al que están contactando. Tú, Néstor, en este caso, ¿estabas alerta de eso? ¿Te diste cuenta realmente y pensaste que quizás podía ser peligroso también este tipo de contacto? Claro, la verdad, bueno, conozco a Carlos hace un tiempo y sé más o menos de los trabajos y de las mismas precauciones que él suele advertir a la gente al momento de hacer todo tipo de canalizaciones, experimentaciones, con o sin máquina. Entonces estaba consciente de que había una posibilidad de que sucediera eso. Por lo mismo, creo que fue un acierto el no ocupar aparatos acá en la casa y hacerlo directamente con energías, porque yo de por sí soy un poco escéptico a estas cosas de todo tipo que trascienden de lo terrenal, por así decirlo. Entonces, de hecho, en el video hay unas imágenes que a mí me ponen a prueba y realmente me hacen pensar de que no hubo una persona, por decirlo de alguna forma, que no fuera mi papá, dentro de esa comunicación, porque sabía cosas que directamente solo yo sabía y gente muy muy cercana a mí. Por ejemplo, ni mis hermanos ni mi mamá sabían ciertas cosas que Marjorie logró decirme al momento de. Entonces yo encuentro que esas cosas igual son como puntuales, como al menos para yo creer de que no era otra persona a la que estaba contactando. Carlos, ¿cuáles son las características que la gente que realiza este tipo de contacto con seres fallecidos tiene que tener en consideración para saber si es que realmente son sus familiares realmente los que se quieren contactar con ellos? ¿Existe algo quizás en el ambiente que te haga decir, sí, realmente es mi padre, o es mi madre, o es mi hermano, mi abuelo? Porque convengamos que las entidades malignas pueden hacerse pasar realmente por un ser fallecido y pueden inducir también a esta persona a creer que realmente es un familiar. ¿Cómo uno quizás puede distinguir eso? Tú, con la experiencia que tienes también junto con Marjorie, ¿pueden lograr ya saber si realmente es un familiar el que se está logrando contactar o no? Sí, mira, partiendo por un ámbito general, si hay alguien en su casa que esté pensando en acudir a algún médium, algún psíquico, alguien que realice este tipo de contactos, lo primero que hay que saber o tener en consideración es cuánta información pide el médium. Ya sean los trabajos que he realizado con Marjorie, que hace ella también de forma independiente, o que hago yo por mi lado,
Por lo general solamente se pide el nombre de la persona fallecida, a veces una foto y puede ser hasta la fecha de defunción, pero no más información. Si ustedes acuden a alguien y, por ejemplo, empieza a hacerle preguntas y empieza a sacar información, ya eso descártenlo de plano, porque pueden estar cayendo en algún tipo de engaño. Partiendo por eso, siempre hay que tenerlo en consideración. Ya cuando se está haciendo el contacto, la manera que uno tiene de discernir si efectivamente se trata o no de la persona fallecida, puede ser por los datos certeros que da, pero no es tan relevante eso, porque hay personas fallecidas que se comunican muy poco, como que hablan poquito, como que cuesta sacarle las palabras, depende mucho de cómo eran ellos en vida también. Hay otras personas fallecidas que se comunican, como que una máquina de arrojar información, pero siempre está latente ese riesgo de que se haga pasar algo. En este caso se percibió en el ambiente, porque era un ambiente de paz, como de emoción también, de tranquilidad. No se sentía como algo acechando, ni esa sensación de miedo, porque puede pasar, y ha pasado muchas veces que uno está haciendo un contacto con una persona fallecida y el ambiente es tenso, se siente como algo malo en el ambiente, como una mala vibra, o se siente que de algún punto del lugar emana un olor como nauseabundo, esa sensación como de rechazo, de miedo. Yo siempre he dicho que uno puede estar viendo a una persona fallecida, un ser querido, y si esa persona fallecida te está generando un miedo, te genera un rechazo, un pánico, o sientes algo malo en el entorno, no se va a tratar de un ser querido fallecido, sino que es una entidad, una presencia que está imitando la forma de ese ser querido con el fin de engañar a la persona, a uno mismo. Entonces siempre hay que poner atención como en el ambiente, en la sensación, porque un ser querido fallecido no tiene por qué generarte pánico. Quizás te puede dar un poco de miedo porque no corresponde a lo que estás viendo, pero un miedo normal. Ya si te genera un terror, un pánico, unas ganas de salir corriendo, arrancando, no se va a tratar de un ser querido. Claro, bueno, es muy buena la acotación que haces, Carlos, tú ahí, porque mucha gente quizás no está viendo ahora en este momento por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Quizás quiere realizar este tipo de contacto porque ha tenido, como habíamos dicho, quizás sueños o presiente que quizás le quieren entregar algún mensaje, y es muy necesario tener en cuenta lo que dice Carlos, que no necesariamente siempre va a ser la persona a la que se quiere realizar el contacto la que se va a presentar. Hay que tener en cuenta también múltiples factores. ¿Les parece, Carlos y Néstor, que veamos la experiencia? Porque hay varios aspectos. Yo ya vi este contacto y quiero que la gente también en sus casas lo vean y podamos sacar luego del video nuestras conclusiones y hablar acerca de lo que vamos a ver a continuación con Néstor y Carlos. ¿Les parece? Claro. Veamos. Perfecto. Veamos el siguiente video y luego concluimos con las impresiones finales. Vamos. Larga, pero aquí hay hartas cosas. Algo tiene este peluche. Y los asientos también. Siento que... A ver, déjenme sentarme aquí. A ver por qué... A ver, ¿estos sillones siempre han estado aquí o estaban en otra casa? No, estos sillones son... Porque los compramos hace un par de años. Y si te sientas acá, porque sabes que siento como si hay un hombre sentado que me está mirando. Este sillón tenía que estar al frente. Acá. Sí, y lo cambiaron de posición. Entonces este es un sillón donde alguien llega y se tira. Se tira. Ahí está. Y está mal puesto. Este no es el lugar, me dicen. Y es como bien, no sé si este hombre es como bien mañoso, porque este no es el lugar. Este no es el lugar. Y tiene que estar al frente. Le cambiaron la postura. tenés su estructura. Sí, es como muy estructurado, entonces está tomando como
ahora ya llegó aquí. Entonces sí, le cambiaron el lugar, puesto no va aquí. Entonces por eso cuando yo me siento allá, este hombre está cómodo allá. Este es el lugar. Y él cuida la casa, aquí. Ese sillón debe ir aquí. A ver, ¿por qué no? Tu papá. Es tu papá. Entonces me dice que... Ay. Tú tienes que sentarte aquí, me dice. No tienes que negar esa postura. Incluso si lo quisieras sentir, lo podrías sentir ahí. O incluso lo puedes visualizar de repente. Cuando baja la escalera... Sentándome aquí. Sí, lo puedes visualizar. Incluso si bajas la escalera lo vas a ver. Es como de reojo lo puedes ver. Y si tú te sientas, puedes sentir la energía, pero es la posición. Está reclamando la posición. Muy estructurado. Como quiere. Me gusta la música. Ahí. Sí, y me habla de música, como si necesitara música. Quiere escuchar música. Y hay que cambiar eso. Es como que no sé por qué me dice, y me lo refuerza, cambia en el sillón. Y me habla de que es tu papá, me dice soy tu papá. Sí. Y es como, soy tu papá, ¿me entiendes? Así como, no como sutil, soy tu papá, soy tu papá. Y es como si se dieran un abrazo muy grande, es como, me dice que... Es como como si te quisiera pegar en el hombro fuerte, así como pa. Y te quiere agarrar como, no sé si te está como bromeando en el pelo, ¿me entiendes? Como haciéndote bromas, y te recuerda chiquitito, y me dice que tú vas a llegar muy alto. Pero, y es como solamente la metodología, el orden, me dice que tú ya lo tienes. Y te ve... No sé si estás construyendo, porque me muestra de construir. Tú tienes la capacidad de construir, la inteligencia de construir. Entonces me dice que cuando se te nuble, cuando no puedas creer, que te sientes ahí. Él te va a soplar. Él te sopla. Te habla. Lo vas a sentir. Incluso me dice que te asegure que sí lo has sentido. Así como que te dé como por confirmación. Me habla de este perrito. Habla de este perrito. Es como extraño. Es como si no sé si no lo hubiera querido, pero lo terminó queriendo. Y este perro se le pone en los pies, ¿cachai? Es como extraño. Y me habla de que está con él, que está blanco. Está con su papá. Me habla del papá. Estoy con mi papá. Me llamó mucho la atención en especial lo del sillón. De que está en mala posición, porque en efecto este sillón lo pusimos aquí más que nada por decoración ahora, pero no está ahí. Igual lo solía poner en la zona de acá, antes de fallecer claramente, y eso de que es como un sillón para llegar y echarse, porque es donde tenía problemas de movilidad. Ya cuando llegaba el sillón, en práctica se dejaba caer. Sí, y descansa la cabeza, porque me hacía que tirara la cabeza hacia atrás. Sí. Entonces como en la postura, pero ahí no le gusta. ¿Han ocurrido cosas en este sector donde estamos ahora? ¿Han sentido algo? Tengo un sueño que una vez estuve aquí como en esta parte de la casa. Que era un sueño en el que era así como una noche de invierno, tipo 7, 8 de la tarde. Y aquí no había mesa, era la habitación sola y veía una persona colgar justo de ahí. Pero... O sea, era una persona porque tenía la silueta, pero era todo negro. Casi como una sombra que colgaba, una sombra con volumen. Bueno, una de las razones de por qué estamos acá es porque en el segundo piso han visto sombras negras, en ocasiones sombras blancas también, y hace muy poquito una de las integrantes de la familia vio asomada una sombra negra. Yo recuerdo 2 veces específicas que yo me despertaba y yo daba como la visión hacia la puerta que estaba más o menos como terminando la mesa, con la cabeza hacia acá, y como que yo me enderezaba y miraba y del pasillo siempre venía una silueta, también negra. No sé si tendrá relación con lo del sueño, con las siluetas que se han aparecido a otras personas de la casa, pero era una silueta así muy alta, casi tocando el techo, y simplemente pasaba de un lado al otro. Marjorie, si te pones ahí en el descanso de la escalera, ¿lograrás sentir algo? A ver.
Sí, porque aquí te empujan. Hay que tener cuidado aquí. Accidente un poco. Sí, sí, porque aquí te empujan. ¿Me entiendes? Espera. Aquí hay una cosa. Espera. Aquí hay un niñito travieso que juega ahí. Y acá hay un niño. Y cuando ustedes bajan, ustedes interrumpen la pasada. Entonces te va a botar por cualquier tontera. Aquí hay un niñito. El niño está aquí y está así. Entonces cuando alguien pasa, él empuja. Aquí hay algo abierto. En este espacio hay otra cosa. Había otra cosa. Sí, aquí No hay la tiene misma- que... No. Aquí tiene que haber habido un vidrio, espejo o algo. Acá. Sí, sí, Acá había un espejo vertical de cuerpo completo. sí. Y eso está todavía, esa energía está. Independiente que no esté, eso es lo que se abrió. Pasaba algo curioso con esta pieza en específico. Sí. Que, bueno, al menos en lo que yo recuerdo, que cuando estaba en este espejo, hasta en el día más caluroso de verano, era entrar a esta pieza y estaba pero congelado. Y un día, no sé si por un temblor, no recuerdo las circunstancias se rompió el espejo. Y tuvimos que sacarle la pieza y como que la pieza recobró ese calorcito, por así decirlo. Bueno, este pasillo ya daba hacia mi pieza, apareció una sombra. Pero era una sombra de una niña. Yo veía una niña así como con vestido. Como una niña más o menos de esta altura, puede ser. Y fueron como 5 días. Y cada día se veía que la figura se quedaba hasta que yo me quedaba dormido. Y cada día avanzaba más por el pasillo. Hasta que una noche en la que la vi más o menos a esta altura, o sea, a esta altura de pasillo, y después de esa noche recuerdo, no sé si me desperté durante un sueño o directamente soñé que estaba despierto y vi así como la silueta misma de la niña parada en la puerta. Bueno, ya hemos terminado de recorrer esta casa. ¿Con qué sensación te quedas? Bueno, inicialmente yo soy un poco difícil de hacer creer en este tipo de situaciones, a veces. Pero creo que desde el inicio ya me pegó un poquito la patada en la guata de sin yo haber dicho nada, que se notara consistencia en la historia que relataba abajo. Sumado con lo que claramente relataba aquí en la habitación, hay cosas que de una u otra forma sí se nos saben, que yo nunca las mencioné. Entonces es como curioso y un poco inquietante en el ámbito de lo curioso, de cómo se logra canalizar todo eso a través de ti. No, yo contenta de estar aquí, de sentir, de poder ayudar. Así que agradecida también por la confianza. Y a ti. Eso ha sido nuestra visita acá en la casa de Maipú. Bueno, ahí pudimos ver el impresionante contacto, digámoslo así, que tuvo Marjorie y Carlos en la casa de nuestro amigo Néstor Valenzuela, que para quienes están recién sintonizando, él quiso realizar un contacto con su padre ya fallecido. Él nos había contado en una primera instancia que su padre ya había fallecido en el año 2020 y él básicamente por curiosidad quiso contactarse con él. Néstor, viendo ya este video, este contacto, ¿qué te pareció a ti este mensaje? Porque Marjorie, vimos en el video que ella primero se sentó en un sillón negro y ella empezó a decir de que había un mensaje de sacar ese sillón de ahí. ¿Te generó a ti realmente algún tipo de ruido? ¿Que realmente haya sido tu padre el que quiso contactarte y entregarte un mensaje? De hecho, desde ya un primer momento, como te comentaba al inicio, yo me encontré igual un poco escéptico, de que no creía mucho. Entonces, al momento de ir conversando, yo iba revelando no muchos detalles, la verdad, o no muchos más de los detalles que se pudieran percibir a simple vista. Por ejemplo, no sé, al ingresar ella, bueno, decía que faltaba una presencia, obvio, por algo llamé. Después decía que era mi padre, y yo dije, bueno, obvio, está lleno de cuadros de esa persona. Entonces después, cuando ya empieza a mencionar detalles específicos que estaban, por así decirlo, sin mencionar, ahí yo empecé a poner un poco en duda, para bien de Marjorie claramente, y decir, oye, sabe cosas. Entonces el sillón fue una de ellas.
Ese sillón, bueno, se ve que está ya al fondo de, por así decirlo, del living, pero realmente al momento de que sucedió todo, y bueno, en realidad antes de que sucediera, siempre estuvo al frente, al otro lado, como, como hacia el lado de la puerta. Entonces cuando llega el momento de que ella dice de que ese sillón no pertenece ahí, no corresponde al lugar en el que está, yo le pregunté en qué lugar, y me dijo que ahí no era, que era muy probablemente al frente. Y ahí yo ya empecé como a... Me recorrió un pequeño escalofrío diciendo, chuta, parece que sí está contactando con mi papá. Pero, ¿cuál era el mensaje que tú sentiste, Néstor? Porque claro, un asunto es que alguien se siente en un sillón y diga, no, tu padre dice que quieren que corran el sillón, pero ¿te hizo algún ruido ese mensaje como para que a ti te diera ese escalofrío por dentro? ¿Tiene relación o tenía relación con lo que pudiera decir tu papá? Sí, totalmente. Porque como te digo, bueno, esa información Marjorie no la tuvo en ningún momento. Ella nunca supo que el sillón iba donde ella dijo que debería ir, ¿entiendes? Porque bueno, claramente con el pasar de los años y las casas se van remodelando, se van moviendo de posición los sillones, pero Marjorie no tenía cómo saber dónde era la posición donde estaba que a mi papá le gustaba. Porque bueno, el sillón tenía su posición antes, que era al otro lado, porque donde estaba el sillón en el video, antes ahí estaba la tele. Entonces a él le gustaba sentarse en el sillón al frente para ver los partidos, a él le gustaba el fútbol. Entonces, bueno, después como ya no era necesario tenerlo ahí, lo corrimos a un lado donde quedaba un poco más transitable el living. Y esa sensación de saber como que logró tener acceso a esa información sin yo habérselo mencionado previamente fue como un poco choqueante. Carlos, a ver, tú ya has realizado, como decía, varias experiencias con Marjorie, no solamente frente a cámara, sino también fuera de ella. Los espíritus en este caso, tú los describes como en distintos niveles. Hay algunos que pueden contactarse directamente, hay otros que les cuesta mucho más. ¿Todos los espíritus, según tu experiencia, pueden contactarse? La mayoría. Esto yo siempre digo que es como un llamado de teléfono. Por ejemplo, siempre, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez el dejen descansar a la gente que está muerta, a los muertos. Y la verdad es que no se les interrumpe el descanso. ¿Y por qué yo lo asimilo a un llamado telefónico? Porque en este caso, cuando uno hace una canalización o psicofonía o cualquier tipo de contacto, ya sea por sesiones espiritistas, por medium, por videncia, lo que hace uno es hacer como un llamado a la persona fallecida. Y ahí la persona fallecida verá si es que puede contestar ese llamado, si es que lo desea hacer, si es que es el momento o no. Entonces, si hay una respuesta, si hay una conexión, significa que esa persona pudo hacerlo y quiso hacerlo. Y es lo mismo que un llamado. Yo te puedo llamar por teléfono a ti, y si tú estás ocupado o no quieres hablar o no deseas contestar el llamado, simplemente no lo vas a hacer. Entonces, como que nadie obliga a una presencia a manifestarse. Pero pasa también que hay algunas presencias que no se pueden contactar porque están como bajo esta visión como que es súper religiosa, están como descansando, pero como un estado durmiendo, como que no tienen noción del entorno, de lo que hay alrededor. Y pasa también que hay muchas manifestaciones paranormales con entidades, con fantasmas que están penando en un lugar, pero no tienen noción de lo que está sucediendo alrededor. No tienen mayor interacción, simplemente hacen como el gesto de repetir una escena una y otra vez, y esa es su manera de manifestarse, y no ven el entorno, no ven lo que hay alrededor, no ven otras presencias. Entonces ahí lo dificulta o lo hace imposible. Pero Carlos, a ver, ese medio de contacto con distintos tipos de espíritus
¿Tiene que ver también ese contacto con cómo fue la persona en vida? Porque convengamos que recién estás diciendo de que quizás hay seres, entidades, espíritus que realizan una actividad una tras otra, y lo hemos visto también en muchos videos, que es como si siguieran trabajando en un lugar. Si fallecieron en una industria por algún accidente, se ve que cruzan por ahí, o se ve que incluso hay un video muy conocido, está una señora en una biblioteca en Rusia, si no me equivoco, que se ve como revisando libros. Pero ¿será también por la capacidad mental que tuvo la persona en vida, el contacto que puede tener después fuera de ella, o sea, en el otro plano? ¿Será por eso que pueden contactarse algunos de mejor forma que otros? Sí, por eso, o por el contexto también. Generalmente cuando uno va a una casa, lo ideal es que la casa esté lo más ordenada posible, que haya silencio, y se utiliza muchas veces como algún objeto como para poder realizar un mejor contacto. Y da por hecho de que si la persona en vida, no sé, era malas pulgas, era de pocas palabras, era enojón, da por hecho que al momento de hacer el contacto se va a comportar de la misma forma. No va a tener como un cambio tan drástico. Sí, en algunas situaciones tienen como un cambio porque al momento de fallecer tienen como otra visión de cómo son las cosas, de cómo es la realidad, tienen otra percepción, muchas veces se alejan, tienen ese desapego con lo material, entonces empiezan a importar otras cosas. O adquieren otras creencias también. Me ha tocado casos de personas que eran muy escépticas en vida y al momento de fallecer te topas con una persona creyente de que algo hay más allá, creyente de alguna fe, de alguna religión. O pasa también caso contrario, gente muy creyente en vida que al momento de fallecer fallecen de una forma drástica y por ejemplo no quedan descansando, y toda esa fe que tenían prácticamente se anula porque tienen como otra visión más traumante de lo que ha sido el más allá, de acuerdo a la forma de fallecer. Entonces pueden ir variando ciertas cosas o se pueden mantener también. Néstor, ¿cómo es la relación que tú tienes con tu padre luego de ese contacto? ¿Has sentido quizás la presencia de él? ¿Cómo fue tu relación con él luego de este contacto con Marjorie? ¿Cómo te sentiste luego de cuando Carlos y Marjorie se fueron de su casa, de tu casa? ¿Cómo te sentiste? ¿Existe algún tipo de contacto? ¿Lo has sentido en sueño? ¿Has sentido quizás otro mensaje de él? ¿Cuál es la relación tuya con él en este momento? Mira, yo precisamente antes de que él falleciera, bueno, fuimos muy cercanos. Pasábamos las noches juntos, nos develábamos viendo películas, cosas así. Hasta que, claro, pasó lo que tenía que pasar. Y como que nunca tuve directamente tanto acercamiento directo después de su fallecimiento. De hecho, al contrario, yo llegaba a veces hasta a sentirme mal porque decía, ni en los sueños se me aparece, ¿me entiendes? Y ahora tuvieron que pasar 4 años para recién tener un contacto, por así decirlo, firme o como al palo, digamos, de directamente saber, ya, ahora estoy contactando con él, porque 1 o 2 veces que lo vi en sueños. Entonces, bueno, ahora después de esto, Marjorie en un momento me recomienda sentarme en ese sillón. En un momento me recomienda sentarme en el sillón, haciendo alusión a de que a mí me hacía falta sentarme ahí. Y eso ya fue como la gota que derramó el vaso, por decirlo, porque nunca nadie, ni en mi familia, nadie supo de que yo nunca más me quise volver a sentar ahí. Porque yo siempre dije, ese sillón le corresponde a él. Y no tenía ni idea cómo Marjorie lo supo. Y ahí yo creo que fue el punto de mind blowing, por así decirlo, que me explotó la cabeza cuando supe. Y desde ese entonces, bueno, digo, ya estoy expuesto, ya toda la gente sabe que le hago el kit al sillón. Entonces, más que contacto, creo que ahí tengo como una invitación constante a
a acudir a ese sillón que podría no directamente darme quizás un contacto con mi papá, pero sí darme quizás la paz que necesite en algún momento. No lo veo como una presión de siéntate ahí, de momento todavía no pasa nada y dudo que pase, pero siento como una invitación constante en plan de, ¿cómo decirlo? Como una invitación cariñosa, como de afecto, como extender una mano ante un posible eventual problema futuro, de parte de mi padre, como para yo sentarme en el sillón e intentar botar las penas o botar alguna tensión que llegue a haber en algún momento. Néstor, tu padre, tú dijiste que falleció el 2020. ¿Él falleció de causas naturales? ¿De alguna enfermedad? Sí, él tenía diabetes, que después, bueno, derivó en muchas complicaciones de diabetes. De hecho, sale más fácil decir que no tenía. Y falleció de un infarto. Ya había tenido episodios cardíacos previos, entonces estaba deteriorado bastante. Ya las diálisis como que ya ni siquiera evitaban porque técnicamente la diálisis a largo plazo es como planear, ¿no? Es como planear hacia la muerte. Aquí ya no estaba haciendo prácticamente casi nada, entonces ya estaba en la casa, por así decirlo, desahuciado. Claro, nosotros no teníamos esa información porque, bueno, era mejor vivir los últimos días disfrutándolo al máximo que estar tenso esperando a que suceda, ¿no? Pero sí, falleció prácticamente por consecuencias de la diabetes. Perfecto. Carlos, tú como investigador, ¿le recomiendas a la gente hacer este tipo de contactos si realmente lo necesitan? Porque convengamos que hay personas que luego de un fallecimiento, y bueno, y también Néstor ha hablado muy bien de su padre, pero hay personas que no superan las muertes de los seres fallecidos y les cuesta mucho, viven un duelo muy largo, sobre todo los padres que pierden a hijos. Yo me pongo en el caso de los padres que pueden perder a un hijo y debe ser una de las cosas más terribles que existen en la vida, perder un hijo. Pero tú lo recomiendas, Carlos, realmente a las personas que todavía están viviendo un duelo y quieren por todas sus ansias, corazón y alma contactarse con un ser fallecido en estas condiciones de duelo y de quizás de depresión. ¿Lo recomienda? Sí, bueno, históricamente todas estas sesiones han sido con esa finalidad, el poder superar un duelo, el poder avanzar, el obtener sabiduría también muchas veces, conocimientos. Entonces sí es recomendable siempre y cuando se haga en un ambiente idóneo para la situación y que lo haga alguien que sepa hacerlo, porque hay mucha gente que quizás está pensando, lo digo por experiencia porque casi a diario hay gente que me pregunta cómo hacer una psicofonía. Y las razones siempre son esas, porque quieren escuchar a algún ser querido. Entonces, hacerlo por uno mismo, no. En ese caso no es recomendable, porque hay que entender que esto no es un juego, sino que tiene que darse con la seriedad que amerita. Entonces, tiene que realizarlo alguien que sepa hacerlo. No es llegar y generar un contacto, porque puedes atraer otro tipo de presencias o puedes ser engañado por una entidad o puedes terminar mal emocionalmente. En el peor de los casos puedes dejar cargado un lugar y bajo ninguna circunstancia con el famoso tablero de Ouija, que hay mucha gente que ha deseado usarla o lo ha hecho con la intención de contactar a un ser querido fallecido. Eso se descarta de plano. Tablero de Ouija jamás, sino que con estos otros métodos, ya sea con una medium o contactos por psicofonía con alguien que sepa realizarlo. Es posible, a ver, no pudimos tener a Marjorie en este capítulo por diversas razones, ella no pudo contactarse con nosotros, pero existe la posibilidad, Carlos, que Marjorie, en este caso como medium, o cualquier medium que se llame como tal, pueda recibir quizás algún tipo de sobrecarga de energía,
terminar mal después de esto? Porque ¿cómo viste a Marjorie después de la experiencia realizada en la casa de Néstor? Mira, en este caso, bien, no la vi mal, pero sí es muy habitual que un medium o incluso realizando una investigación paranormal uno quede enfermo al día siguiente, quedas en cama, quedas con cansancio. De hecho, como el efecto, el síntoma más próximo es que después de hacer este tipo de trabajo da mucho hambre o mucha sed. Entonces necesitas como consumir la energía que perdiste, porque por muy blanquito que sea el contacto del caso, siempre hay como un desgaste energético importante de por medio. Entonces pasa muchas veces que uno se enferma o por ejemplo hay mediums o gente que se dedica, se ve mucho en prácticas de brujería, cuando uno saca una brujería haces un saumerio para limpiar un lugar muy potente, muy cargado. Pasa mucho que la persona que hace esto empieza a tener un sudor extremo o quedas con vómitos o te enfermas del estómago porque necesitas de alguna forma botar todo lo que absorbiste. Entonces eso es muy habitual. Perfecto. Néstor, ya estamos llegando al fin de este capítulo igual, Carlos, pero ¿cuáles son tus conclusiones referentes a este contacto que hiciste con tu padre, Néstor? ¿Sientes que necesitas contactarte nuevamente con él o con este contacto ya quedaste tranquilo y sabes que tu padre quizás está acompañándote todavía ahí en casa? Mira, yo de por sí soy de la idea que tú mencionaste hace unos minutos de dejar al muerto tranquilo, ¿ya? También entiendo que lo que dice Carlos de que no es realmente molestarlo ni perturbar su descanso, digamos. Pero a la vez también creo de que si bien este contacto puede haber sido evitable, no deja de ser necesario a la vez. Como decía, no esperaba directamente encontrar algún cabo suelto como algo más allá de lo normal, porque realmente el ambiente en la casa estos años desde su fallecimiento ha sido, bueno, claramente al inicio pena, porque es lo lógico, no es lo normal del ser humano, pero luego de eso no percibí ninguna sensación rara, ningún ambiente, ni cambios de temperatura, ni nada, lo que se suele asociar así como a presencias de personas, ya más allá si son buenas o malas. Entonces yo creo que esta visita de Marjorie con Carlos fue, podríamos decir que un mensaje a decir que las cosas están bien. Como te decía, en principio la visita fue programada para ver si es que llegase a haber algún mensaje incompleto o algún mensaje que quedó por dar. Al parecer el único era que me sentara en el sillón para cualquier cosa que necesitaba, pero lejos de todo eso, era el mensaje principal era de que él estaba bien, de que estaba cuidándonos, de que seguía siendo el hombre de la casa, quien nos iba a proteger siempre ahora en otro plano, pero creo que no creo que sería lo apropiado decirle que fue un cierre, pero sí fue un cierre, ¿me entiendes? Fue como una forma linda de tener quizá un último contacto. No sé qué vaya a pasar en el futuro, pero de momento yo creo que con esto ya uno queda con una respuesta bastante clara, agradable y linda a la vez de esta experiencia. Sabemos que tu padre está acompañándote. ¿Le dirías algo ahora en este momento? Sabiendo que quizás estamos hablando de él y de algún punto de vista lo estamos invocando. ¿Qué le dirías a tu padre en este momento? Mira, la verdad yo creo que eso igual es... yo tengo una forma de contactarme con mi papá un poco rara cuando intento como referirme a él y tal, y entonces creo que igual es un poco privado, pero yo creo que de lo que se puede decir públicamente, nada, que siempre lo amé mucho, a día de hoy lo sigo amando y tuve la suerte de si bien, bueno, uno no siempre suele comunicarle este tipo de emociones a sus papás, pero yo tuve la suerte de decirle que lo amaba mucho y él también de decirme que me amaba de vuelta. Y yo creo que decir que siguen las cosas así, que siempre todos los pasos que doy en el futuro y en mi presente lo hago pensando en qué me diría él, y siempre intento ser
un buen hombre como él lo fue, ¿no? Muy bien. Néstor, te quiero agradecer por participar, por darnos tu experiencia en este nuevo capítulo. Carlos, más que también agradecerte a ti por habernos mostrado esta experiencia junto con Marjorie, que le agradecemos también a la distancia, esperemos que se encuentre mucho mejor. Y nada, quiero aclarar también, si quieren revisar más contenido acerca de nuestro programa, pueden revisar nuestra web www.canal9.cl y también en nuestro canal de YouTube, Hugo Mazuela, encuentran todo el contenido, ya sea de película, nuestro programa de cine y también de nuestro programa Umbrales. Carlos, nos vemos si Dios quiere la próxima semana con un nuevo capítulo. Y Néstor, nuevamente agradecer tu experiencia y tu participación en nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Carlos, nos vemos. También. A todos ustedes nos vemos si Dios quiere la próxima semana en un nuevo capítulo de Umbrales. Chao, chao.